Mi familia me humilló públicamente en la boda de mi hermano, pero yo era la dueña de la empresa de catering. Así que me fui y dejé 300 invitados sin comida ni pastel. Ahora me demandan por $75, pero la verdad que se filtró los destruyó socialmente. Tengo 31 años. Soy dueña de una empresa de catering bastante exitosa en Chicago y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses en la boda de mi hermano básicamente se volvió viral en mi industria, y la gente sigue preguntándome qué demonios ocurrió. La versión corta es que destrocé la recepción de bodas de mi propio hermano, pero la versión larga, bueno, esa es la que necesito contar porque hay mucho más detrás de todo esto. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 14 años y mi mamá murió de cáncer de ovarios. Fue horrible, obviamente. Tipo de esas cosas que te cambian para siempre, ya sabes. Mi hermano Nathan tenía solo 8 años en ese momento, así que no sé cuánto realmente procesó de todo eso. Mi padre estaba destrozado, o al menos eso parecía, pero resulta que su forma de lidiar con el duelo fue conocer a Bárbara en un grupo de apoyo y casarse con ella menos de un año después de que mamá muriera. Menos de un año. Ni siquiera habían pasado 12 meses completos, y ya había otra mujer viviendo en nuestra casa, durmiendo en la cama de mi mamá, reorganizando la cocina como si siempre hubiera estado ahí. Bárbara tenía como 38 años cuando se casó con mi padre, él tenía 45, y desde el principio fue raro. No era mala de una forma obvia, ¿me explico? Era más sutil que eso. Como que siempre tenía comentarios sobre lo que yo comía, cómo me vestía, mis calificaciones en la escuela. Mi mamá había sido maestra de primaria, súper cálida y comprensiva, y Bárbara era, no sé, como una gerente corporativa todo el tiempo. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que hacerse a su manera, y si no estabas de acuerdo con ella, de alguna forma te hacía sentir que eras tú el del problema. Lo peor era cómo trataba a Nathan comparado conmigo. Con él era toda dulzura, lo llamaba su pequeño príncipe, lo consentía en todo. Conmigo era crítica constante. Y mi padre, bueno, él simplemente dejó que pasara. Creo que estaba tan agradecido de tener a alguien que lo ayudara con nosotros que no quería hacer olas, o tal vez realmente no le importaba, no lo sé. Con el tiempo, mi padre empezó a beber más, whisky principalmente, y cuando bebía se ponía cada vez más desagradable conmigo. Me decía que era ingrata, que Bárbara estaba haciendo un esfuerzo enorme por nosotros, que yo debería estar más agradecida. ¿Ingrata por qué? Nunca quedó claro. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, las cosas se pusieron realmente feas. Yo quería estudiar administración hotelera en la Universidad de Paul, y cuando le pedí ayuda a mi padre con la colegiatura, me dijo directamente que no, que Bárbara y él habían hablado y decidido que yo necesitaba aprender a ser independiente, que los préstamos estudiantiles me harían más responsable. Ok, cool. Lo acepté. Trabajé como mesera durante toda la universidad. Saqué préstamos por como 60,000 dólares al final, y me gradué en 4 años mientras trabajaba entre 30 y 40 horas a la semana. Estaba orgullosa de mí misma, la verdad. Pero entonces, Nathan llegó a la edad universitaria. Y adivinen qué. Mi padre y Bárbara le pagaron todo. Todo. Colegiatura completa en Northwestern. Renta de un departamento bonito en Evanston. Un auto nuevo. Gastos de manutención. Todo. Cuando le pregunté a mi padre por qué Nathan recibía un trato diferente, me gritó que no era asunto mío, cómo gastaban su dinero, que Nathan era diferente, que él realmente apreciaba lo que hacían por él. La implicación siendo que yo nunca había apreciado nada, supongo. Las cosas llegaron al punto de quiebre cuando tenía como 25 años. Para ese entonces ya había empezado mi negocio de catering. Estaba yendo bien. Trabajaba como 70 horas a la semana, pero estaba construyendo algo real. Un día mi padre me llamó casualmente para decirme que habían vendido la casa donde crecí, la casa donde vivió mi mamá, donde están todos mis recuerdos de ella. No me preguntaron, no me avisaron con anticipación, solo, hey, vendimos la casa, ven a recoger lo que quieras antes del viernes. Fui ese mismo día y resultó que Bárbara ya había tirado casi todo. Las fotos de mi mamá, sus joyas, su ropa, todo a la basura. Dijo que necesitaban espacio en la casa nueva, y que eran solo cosas viejas que nadie necesitaba. Solo cosas viejas. Los recuerdos de mi madre eran basura para ella. Fue en ese momento que decidí que ya no podía más. Corté contacto con ellos hace 6 años, cuando tenía 25. Le mandé un email a mi padre diciéndole exactamente por qué. Todo lo que había aguantado, toda la hipocresía, el favoritismo, la falta de respeto hacia la memoria de mi mamá, nunca respondió. Nathan intentó llamarme un par de veces al principio, pero eventualmente también dejó de intentar.
y yo seguí con mi vida. Construí mi negocio, hice terapia, procesé todo ese trauma familiar, y honestamente estaba en un lugar bastante bueno. Mi empresa de catering creció bastante en esos 6 años. Empecé con eventos pequeños, cumpleaños y baby showers, ese tipo de cosas. Pero eventualmente, empecé a conseguir clientes corporativos grandes, bodas de lujo, eventos de caridad de alto perfil. Hace como 8 meses, de hecho, adquirí una empresa de catering más pequeña que estaba teniendo problemas financieros. Básicamente compré su lista de clientes, equipo y algunos de sus contratos existentes. Fue una buena inversión. Expandió mi alcance en el mercado de Lake Forest y el North Shore, ya sabes, la zona de gente con mucho dinero. Entonces, avancemos a enero de este año. Recibo una invitación por correo, un sobre elegante color crema con mi nombre escrito en caligrafía fancy. La abro, y es una invitación a la boda de Nathan. Se casa en junio, en un lugar súper exclusivo en Lake Forest. ¿Es casa? No había hablado con él en 6 años, y de la nada me invita a su boda. Parte de mí quería tirar la invitación a la presondo. Basura inmediatamente, pero otra parte, no sé, sentía curiosidad, y tal vez una parte de mí quería ver si algo había cambiado, si tal vez Nathan finalmente había crecido y querría reconectarse de verdad. Le mandé un mensaje de texto. Su número seguía siendo el mismo, y le dije que había recibido la invitación. Me respondió súper rápido, todo emocionado, diciendo que realmente quería que estuviera ahí, que su prometida quería conocerme, que habían pasado muchos años y era momento de dejar el pasado atrás. No mencionó nada sobre una disculpa. No reconoció ninguna de las cosas horribles que habían pasado. Solo básicamente quería pretender que nada había ocurrido. Pero decidí ir de todas formas. No sé por qué, honestamente. Tal vez quería mostrarles que había tenido éxito sin ellos. Tal vez quería el cierre. O tal vez solo quería ver qué tan incómodo se pondría todo. La boda fue en un sábado de junio, en un lugar llamado The Estate en Lake Forest, uno de esos lugares con jardines perfectamente cuidados y salones de baile con candelabros de cristal, muy elegante, muy caro. Llegué usando un vestido azul marino bastante conservador, nada escandaloso, y cuando entré a la ceremonia me di cuenta inmediatamente de dónde estaba mi asiento. Yo era familia inmediata técnicamente. Debería haber estado en las primeras filas, ¿verdad? Nope. Me pusieron en la fila 12, básicamente con desconocidos y amigos lejanos de la familia. Mi padre, Bárbara, y otros familiares estaban todos adelante, obviamente. Fue humillante, pero me lo esperaba un poco, así que no dije nada. La ceremonia estuvo linda, supongo. Nathan se veía feliz, su esposa también. Ella era maestra de kinder, una chica súper dulce de lo que pude ver de lejos. Durante la recepción me senté en una mesa en el fondo del salón, otra vez lejos de la familia. La comida era, bueno, comida de catering de bodas estándar, nada especial. Ensalada de la casa, pollo con una salsa de limón, pastel de chocolate. Durante la cena mi padre se acercó a mi mesa. Ya estaba tomado. Podía olerle el whisky desde 1 metro de distancia. Y me dijo, más o menos textualmente, «Qué bueno que pudiste venir, sorprendido de que tu negocio fallido te diera tiempo libre». Así nomás, sin provocación, solo veneno puro. No respondí. Respiré profundo y simplemente no respondí. Él se rió, esa risa desagradable de borracho que conocía tan bien, y se fue. Pensé que eso sería todo, que podría sobrevivir el resto de la noche y luego irme, y nunca tener que ver a esta gente otra vez. Pero entonces Bárbara subió al escenario para dar un brindis. Empezó hablando de lo orgullosa que estaba de Nathan, su pequeño príncipe que había crecido para convertirse en un hombre maravilloso, bla bla bla. Luego dijo, y cito textualmente, porque esto quedó grabado en mi cerebro, es especialmente emotivo verlo formar una familia real y amorosa, algo que todos necesitamos especialmente cuando algunos miembros de la familia eligen el resentimiento sobre el amor. Miró directamente hacia mí cuando dijo eso. La gente empezó a voltear a verme. Algunas personas claramente no sabían de qué estaba hablando, pero la familia y amigos cercanos sí sabían. Sentí que la cara me ardía de vergüenza y furia. Y entonces no sé qué se apoderó de mí, pero de repente recordé algo. Cuando había adquirido esa pequeña empresa de catering hace 8 meses, uno de los contratos existentes que había heredado era, sí adivinaste, esta boda. La empresa anterior había sido contratada hace más de 1 año, antes de que yo la comprara, pero técnicamente el contrato ahora era mío. Los clientes habían sido informados del cambio de propietarios, pero la mayoría no prestó atención a los detalles, porque los términos del servicio seguían siendo los mismos. Bárbara y mi padre habían contratado catering sin saber que eventualmente estarían contratando a su hija Stranghead,
Me levanté de mi mesa y caminé hacia la cocina. El gerente del evento, Miguel, que llevaba trabajando conmigo como 3 años, estaba ahí supervisando. Le dije, Miguel, necesito que empaques todo ahora mismo. Toda la comida del buffet, el pastel de bodas, todo. Vamos a cerrar este evento. Me miró como si me hubiera vuelto loca y dijo, ¿qué? ¿Ahora? ¿En medio de la recepción? Le dije sí, ahora, y empezó a protestar diciendo que esto podría arruinarnos, que nos demandarían, que había 300 personas ahí. Le dije que yo me encargaría de las consecuencias legales, pero que necesitaba que confiara en mí para su crédito. Lo hizo. Reunió al equipo y en cuestión de 15 minutos habían empaquetado todo el buffet de la cena, el pastel de bodas completo, incluso los aperitivos que quedaban. Los invitados empezaron a darse cuenta de que algo estaba pasando cuando vieron al personal de catering literalmente empacando la comida y sacándola del edificio. Nathan corrió hacia mí, totalmente en pánico, y gritó, ¿qué demonios estás haciendo? Le dije, muy calmada considerando lo furiosa que estaba. Estoy ejerciendo mi derecho como propietaria de esta empresa de catering a terminar nuestro servicio. Tu madre, y lo dije con todo el sarcasmo posible, decidió humillarme públicamente. Entonces yo decidí que ya no quiero proveer servicios para este evento. Mi padre apareció segundos después, la cara roja de furia y alcohol, y empezó a gritarme que era una perra miserable, que estaba arruinando el día de Nathan, que siempre había sido una decepción. Bárbara estaba llorando, no de tristeza sino de esa rabia impotente, ya sabes, gritando que nos iba a demandar, que nos iba a destruir, que nos iba a quitar todo. Los invitados estaban sacando sus teléfonos, grabando todo el drama. La esposa de Nathan estaba en shock total, sin entender qué estaba pasando, y yo simplemente me di la vuelta y me fui. El lunes siguiente, como predije, recibí una carta de un abogado. Me demandaban por $75,000 en daños, costo del catering, daño emocional, humillación pública, todo lo que pudieron meter en la demanda. Mi abogado revisó el contrato, y resultó que había una cláusula que me permitía terminar el servicio. Si había comportamiento abusivo o amenazante hacia el personal o propietarios de la empresa, algo estándar en nuestros contratos para protegernos de clientes horribles. El brindis de Bárbara y los comentarios de mi padre técnicamente calificaban. Eventualmente llegamos a un acuerdo. Les devolví el 60% de lo que habían pagado por el catering, como $8,000. Firmamos una NDA donde ninguna parte podía hablar públicamente del incidente, y ellos retiraron todas las demandas. Pero la historia ya se había filtrado en la industria de eventos. Algunos pensaban que había sido poco profesional, otros pensaban que había sido icónico. Las opiniones estaban divididas. Honestamente me sorprendió que el efecto en mi negocio fuera mayormente positivo. Varios clientes potenciales me contactaron diciendo que respetaban que no me dejara pisotear y querían trabajar con alguien que tuviera esa integridad. Bárbara intentó sabotearme después del acuerdo. Llamó a algunos de mis empleados tratando de convencerlos de que renunciaran. Contactó a algunos de nuestros proveedores tratando de esparcir rumores sobre prácticas comerciales poco éticas. Incluso intentó dejar reseñas falsas negativas en nuestras páginas online. Todo fue patético y desesperado y fácilmente comprobable como falso, así que no funcionó, pero demostró exactamente qué tipo de persona era. Lo que no esperaba era que Nathan me contactara como 2 meses después. Me mandó un mensaje pidiéndome que nos viéramos para un café, que realmente necesitaba hablar conmigo. Dudé mucho, pero eventualmente acepté. Nos encontramos en un Starbucks en el Loop, neutral y público. Se veía terrible, honestamente, ojeras, como si no hubiera dormido. Tienen semanas. Me dijo que su matrimonio estaba en problemas serios, que su esposa le había dado un ultimátum, o se ponía límites con Bárbara y papá, o ella se iba. Me contó cosas que yo no sabía. Aparentemente Bárbara había estado manipulando las finanzas de la familia por años. El dinero que supuestamente era de papá para su jubilación, Bárbara lo había estado usando para pagar las tarjetas de crédito de Nathan, sin que él lo supiera, creando dependencia financiera. Nathan había querido comprar una casa con su esposa, pero Bárbara insistió en que vivieran en una propiedad que ella y papá compraron como inversión, cobrándoles renta pero manteniendo control. Todo era control, control, control. Me dijo que finalmente estaba viendo las cosas como realmente eran, que se daba cuenta de cuánto me habían lastimado todos estos años, que lo sentía muchísimo. No voy a mentir. Parte de mí quería gritarle que era demasiado tarde, que dónde había estado estos 6 años, cuando lo necesitaba, cuando me cortaron de la familia sin pensar 2 veces,
pero también veía que realmente estaba arrepentido, que finalmente había despertado a la toxicidad de todo. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que necesitaría ver acciones reales antes de poder considerar reconstruir algo, y para su crédito, las ha hecho. Él y su esposa empezaron terapia de pareja. Se mudaron de la propiedad de Bárbara a un departamento que están rentando mientras ahorran para su propia casa. Cortaron contacto parcial con papá y Bárbara, solo llamadas ocasionales y sin visitas. Su esposa en realidad me contactó también. Se disculpó por la boda aunque técnicamente ella no había hecho nada malo. Dijo que cuando Nathan le contó toda la historia completa de nuestra familia, ella entendió perfectamente por qué hice lo que hice. La semana pasada Nathan y su esposa me invitaron a una cena pequeña con algunos de sus amigos cercanos. Dijeron que están planeando una ceremonia de renovación de votos el próximo año, algo íntimo sin todo el circo de una boda grande, y preguntaron si querría estar ahí. Les dije que lo pensaría. Honestamente, todavía estoy procesando todo. Todavía no sé si puedo confiar completamente en que las cosas hayan cambiado de verdad. 6 años de trauma familiar no desaparecen porque alguien finalmente se disculpe. ¿Me explico? Mi negocio está mejor que nunca, irónicamente. El drama de la boda, aunque fue horrible en el momento, terminó siendo publicity inesperada. Varios clientes de alto perfil se acercaron específicamente porque escucharon la historia y respetaron que defendiera mis límites, incluso cuando costaba algo. Acabamos de firmar un contrato para proveer catering para 3 eventos corporativos grandes de una firma de consultoría, algo que no hubiéramos conseguido antes. Contraté 5 empleados nuevos el mes pasado. Las cosas están bien. En cuanto a papá y Bárbara, escuché por Nathan que están enfrentando sus propias consecuencias sociales. Aparentemente varios de sus amigos del country club se enteraron de lo que pasó en la boda, y no quedaron muy impresionados. Algunos incluso cortaron contacto con ellos, no porque yo sea particularmente importante para esa gente, sino porque públicamente humillar a tu propia hija en una boda y luego demandarla es, ya sabes, un mal look incluso para gente rica y superficial. Bárbara aparentemente está furiosa de que su reputación social esté dañada, lo cual, no voy a mentir, me da una satisfacción pequeña y mezquina. No sé cómo va a terminar todo esto. Nathan está intentando. Eso es real. Su esposa parece genuinamente buena persona. Pero todavía hay tanto daño, tanto tiempo perdido. A veces pienso en mi mamá y en qué diría sobre todo esto. Creo que estaría orgullosa de que no me dejé pisotear, de que construí algo exitoso por mi cuenta, de que finalmente me defendí, pero también creo que estaría triste de ver cómo se desintegró nuestra familia, cómo papá se convirtió en alguien tan diferente a quien era cuando ella vivía. Lo que sí sé es que no me arrepiento de lo que hice en esa boda. ¿Fue dramático? Sí. ¿Fue probablemente la forma más madura de manejar la situación? Probablemente no. Pero se sintió increíblemente satisfactorio dejar a 300 personas sin pastel de bodas después de años de ser tratada como basura por esa familia. Absolutamente. Y si eso me hace petty o vengativa o poco profesional, bueno, creo que después de todo lo que aguanté, me gané el derecho a un momento de venganza justificada.